Hola, buenos días. Bienvenidos al taller curso donde vamos a hablar sobre un poco sobre cómo va a funcionar el recibo electrónico de pagos antes denominado complemento de recepción de pagos. Antes de comenzar con la presentación y cómo se configura dentro del sistema de facturación electrónica, me gustaría que me pusieran en el chat si todos me escuchan de manera correcta, por favor. Sí, perfecto, parece que todo se escucha bien. Ok, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Said Valencia Costa, soy un asesor de soporte del área de soporte de aquí de la empresa CompuRite. Y el tema que vamos a tocar hoy es el complemento para recepción de pagos, también denominado recibo electrónico de pagos en los sistemas CompaKey, en este caso en el sistema de facturación electrónica. El objetivo es conocer las nuevas características en los sistemas CompaKey para cumplir con la generación del complemento de recepción de pagos, también denominado recibo electrónico de pagos. ¿Cuándo entra en vigor el recibo electrónico de pagos? Opcionalmente, tenemos desde el 1 de julio, desde que salió opcionalmente el complemento en anexo 20 en versión 3.3 para generar este tipo de archivos. Obligatoriamente va a ser hasta el 1 de abril cuando tenemos que generar nuestros complementos. Actualmente ya los sistemas vienen preparados, la versión 5.10 del sistema de facturación electrónica ya viene preparada para generar este tipo de documentos, pero obligatoriamente el SAT me dice que hasta el 1 de abril tengo que empezar a generarlos. Antiguamente, para como introducción, en el anexo 20 en versión 3.2 nada más tenemos tres tipos de comprobantes, que era ingresos, que es una factura, egresos, que era una nota de crédito, y el traslado, por ejemplo, para las leteras. Ahora en el anexo 20 en versión 3.3, aparte de los tres comprobantes que ya teníamos, se nos agregaron dos tipos nuevos de comprobante. Uno que es el CFDI de nóminas, que antes se manejaba como un egreso, y ahora nos pone el comprobante de tipo pago, que es el que vamos a ver en esta presentación. Del complemento de recepción de pagos vamos a ver qué es y qué nos dice el SAT que tenemos que hacer o para qué. ¿Qué es? En sí es un recibo de dinero que emite la persona que percibe un ingreso. Es decir, antiguamente, hablando fuera de facturación electrónica, cuando a ti te hacían un pago, por ejemplo, comprabas un mueble en abonos, cada vez que tú haces un pago, te dan un recibo de que tú ya pagaste esa cantidad. A eso se refiere el recibo electrónico de pagos, es para llevar un control de todos los pagos que te vayan haciendo tus clientes acerca de las facturas que tengan pendientes de pago. El objetivo principal del complemento de recepción de pagos o recibo electrónico de pago es controlar el flujo del efectivo, ajustar mecanismos para evitar cancelaciones indebidas, conocer si las facturas han sido pagadas y evitar la duplicidad de ingresos en facturas de parcialidades, es decir, que no sé si esta factura ya me la pagaron, así que le vuelvo a poner el pago a ella. Entonces, esa es la ventaja que nos va a dar el utilizar ya el complemento de recepción de pagos en los sistemas para saber exactamente qué factura ya se pagaron, cuánto debe un cliente una factura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la obligación de emitir o no emitir un recibo electrónico de pago. Esto es muy importante porque vamos a ver los casos en los cuales yo estoy obligado a emitirlo y cuando no debo emitirlo para que no haya confusiones. Ok, existen dos elementos que marcan la pauta principal del recibo electrónico de pago. Cuando en el método de pago, recordemos que es pago en parcialidades o pago en una sola exhibición, y las formas de pago que vamos a estar manejando. Recordemos que en el anexo 20 en versión 3.3, la forma de pago se refiere a cuando un documento ya se te pagó. Si tú pones una forma de pago, por ejemplo, efectivo, tú le estás avisando al SAT que ya te pagaron con esa forma de pago. Y por eso se maneja como pago en una sola exhibición.
¿Cuándo debo de emitir un REP? Cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación. ¿Ok? Pago diferido. ¿Qué quiere decir esto? Mi cliente me pide que le timbre una factura, pero en el momento de que yo se la emito no me ha pagado. Entonces, como no ese documento todavía no está pagado, yo debo de emitir un REP cuando él me realice el pago. Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice y posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciba. ¿A qué se refieren estos dos puntos? A que como el método de pago se llama pago en parcialidades o diferido, yo puedo hacer dos cosas. Una, hacer un recibo electrónico de pago por el total. Supongamos que vamos a comprar un mueble, y fueron 10,000 pesos. Entonces, mi cliente, si me paga los 10,000 pesos en un solo pago, yo puedo hacer un recibo electrónico de pago por la cantidad de 10,000 pesos. O en el otro caso de que mi cliente me vaya haciendo abonos de 1,000 pesos, yo voy a hacer un recibo electrónico de pago por cada abono que me esté dando mi cliente. ¿Qué nos dice la guía de llenado del anexo 20 en versión 3.3? En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, pago en parcialidades o diferido, los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99 por definir del catálogo C forma de pago, publicado en el portal del SAT. En este supuesto, la clave de pago en parcialidades o diferido, y cuando se reciba el pago total o parcial, se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le compone un REP, un recibo electrónico de pago, por cada pago que se reciba. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo debo de emitir un REP? Cuando en mi forma de pago diga por definir y mi método de pago sea en parcialidades o diferido. Ahora, ¿cuándo no debo de emitir un REP? En el caso que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en este la clave correspondiente a la forma que se recibió el pago de conformidad con el catálogo C forma de pago publicado por el SAT. En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el complemento de recepción de pagos porque el comprobante ya está pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi cliente me hizo una transferencia electrónica de fondos para hacer el pago de una factura, bueno, me hizo un pago y posteriormente le voy a facturar, ahí no debo de realizar un recibo electrónico de pago. ¿Por qué? Porque mi factura o la factura que yo voy a expedir ya está pagada con esa transferencia electrónica que mi cliente me realizó. Entonces, en ese caso, pues se pone la forma de pago transferencia electrónica de fondos y en el método de pago cambia a pago en una sola exhibición. Y otra vez, cuando debo emitir un REP, como ya lo dijimos, en el supuesto de la clave del método de pago debe ser PPD, pago en parcialidades. Y cuando se reciba un pago total o parcial, se deberá de emitir un CFDI al que se le incorpore el complemento de recepción de pagos. Quiero que les quede muy claro esta parte, porque hay gente que puede poner, por ejemplo, que ponga transferencia electrónica de fondos y pago en parcialidades o diferido. Y eso nos lleva a una incongruencia con lo que nos está diciendo el SAT. Entonces, cuando elaboremos una factura, tenemos que tener mucho cuidado en qué forma de pago le estamos colocando y referente a la forma de pago que le coloquemos, el método de pago que estemos manejando. Cuando sepamos que la contraprestación no se me pagó o la factura no se me pagó al momento de que yo la hice o que yo la expedí, tenemos que usar la forma de pago 99 que refiere a por definir y el método de pago cambia a pago en parcialidades o diferido. Esta factura con esto ya es candidata a que se le haga un recibo electrónico de pagos. En caso contrario, si mi factura fue pagada en efectivo, en cheque, tarjeta, y yo expedí el comprobante, la forma de pago va a ser efectivo, cheque o tarjeta, y el método de pago va a ser pago en una sola exhibición.
No sé si tengan alguna duda sobre cuándo debo y cuándo no debo emitir un REP, porque es donde más se confunde la gente de cuándo estamos obligados a emitirlo y cuándo no debemos emitirlo. Ok, perfecto. Parece que no hay preguntas, entonces continúo. Entonces, como me dice en la regla 2.7.1.35, primer párrafo, contra prestación no se pagó una sola exhibición. Tengo mi comprobante de ingresos, que es mi factura, y posteriormente se le hará un CFDI de pago por cada pago realizado o por la totalidad. Depende cómo haya sido el pago del cliente. En el segundo párrafo, el monto pagado se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación que se refiere al primer párrafo. Entonces, el primer párrafo me decía que podía ser un comprobante por cada pago que el cliente me realizara, y en el segundo párrafo refiere a que yo puedo hacer un comprobante por la totalidad. En el cuarto párrafo me dice que, otra vez tengo mi factura de ingresos y dice generará un CFDI de pago por cada pago recibido. O se generará un CFDI de pago por todos los pagos recibidos en un mes. Actualmente los sistemas de Compact no pueden manejar la segunda parte, que es esta de generar un pago por todos los pagos recibidos en el mes. Se está trabajando en una versión en donde ya podamos incluir esta parte. Así que nos va a tocar hacer la primera, que vamos a hacer un CFDI de pago por cada pago que nos den. ¿Sale? Actualmente esta parte en los sistemas Compacting no lo podemos manejar, solamente podemos hacer esta parte de generar un pago por cada pago recibido y no podemos globalizar todos los pagos del mes. En el quinto párrafo me dice que yo tengo hasta el 10º día natural del mes siguiente para poder timbrar el recibo electrónico de pago que me realizaron. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo una factura que timbré el 1 de diciembre de este año y me realizan el pago, por ejemplo, el 2 de diciembre por la totalidad. Yo tengo oportunidad de timbrar el pago hasta el 10 de enero para generarle su recibo electrónico de pagos. En un supuesto segundo, me realizo una factura o recibo el pago de una factura el 31 de diciembre del 2017. También tengo hasta el 10 de enero para realizar el timbrado del pago de mi cliente. ¿Sale? Esto lo hizo el SAT de esta manera porque en teoría el estado de cuenta te llega los primeros de cada mes. Entonces, para que tú puedas identificar los pagos que te hicieron, nos dan esta facilidad. Así que tenemos para emitir los recibos electrónicos de pago, emitir a más tardar al 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos. ¿Vale? Y aquí viene un poco el criterio de aplicación de los abonos. Pues eso es prácticamente de cómo ustedes hayan llegado a un arreglo con su cliente, pero estos son unos supuestos. Disposición jurídica expresa, por acuerdo de las partes, el pagado podrá asignarse a los comprobantes a los que se le abona un pago, y el receptor aplica los FDIs más antiguos. Esto depende de cómo ustedes lo vayan a manejar con su cliente. En caso de que pues, le den mucho crédito y tenga varias facturas pendientes, ya podrán aplicar cualquiera de estos. ¿Cómo se va a hacer el proceso administrativo del REP? La idea general o lo que quiere conseguir el SAT con esto es, yo empresa,
genero un XML de ingresos con la forma de pago 99 por definir y un total. Y el pago en parcialidades o diferido. Mi cliente recibe sus CFDI y posteriormente me hace un abono a mi factura, que me hace una transferencia electrónica de fondos a esa factura, que me llega a mí como empresa. Yo, empresa, le tengo que generar un CFDI de pago, ahora sí con la información correcta de la forma de pago que me hizo el cliente. En este caso fue una transferencia electrónica de fondos, entonces aquí podemos ver que la fecha de pago fue el 10 de julio, que fue el día que me realizó el pago mi cliente. La forma de pago ya es transferencia electrónica de fondos porque ya me realizó una transferencia electrónica de fondos y el monto que me está pagando. Y ese XML se le entrega a mi cliente como este respaldo del pago que él ya me realizó. Y aquí pues ya es obligatorio el uso del REP. Pues actualmente todavía no. Como les digo, opcionalmente estuvo desde el 1 de julio estuvo la recepción el complemento de recepción de pago ya activo y todavía no es obligatorio. Es muy recomendable que ustedes ya lo empiecen a generar. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando y vayan acostumbrando a sus clientes de cómo se va a hacer el proceso. Entonces es importante que ya empecemos a implementarlo en nuestros sistemas o con nuestros clientes para agilizar esta parte. Ok, ¿cuál es la estructura de un rep en un XML? Pues el tipo de comprobante ya cambia. Recordemos que se creó un nuevo tipo de comprobante que se llama pago. Entonces el tipo de comprobante en el XML va a aparecer como P, que se refiere a pagos. Y la factura en sí no va a tener un valor monetario. La factura se timbra en ceros, pero va a tener un apartado en donde viene la información del pago. Entonces se dan cuenta, el subtotal es cero, la moneda no importa y el total sigue siendo cero. El uso de CFDI también se va a manejar cuando realicemos el pago, que eso depende del cliente. Podemos poner por definir, gastos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de cómo nos lo pida el cliente. Ahorita lo vamos a ver dentro del sistema. Se va a ver la versión del anexo, que es el versión 3.3. Y la clave producto o servicio que se va a manejar es el concepto que refiere al pago, que es una cantidad, que en su clave unidad es de ACT, de actividad, y la descripción es pago. Se tendrá también la razón social RFC y régimen fiscal de nuestra empresa y razón social RFC y uso de CFDI por parte de nuestro cliente. Seguimos viendo que la factura se timbra en ceros. Y ahora viene lo que refiere al pago. Se dan cuenta, pues entra dentro todavía del comprobante y viene el apartado de abajo en donde ya viene la información del pago que estamos timbrando. En donde vienen algunas cosas que ahorita ya veremos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí sobre cómo hacer la implementación del sistema o más bien de cómo es cómo maneja el SAT lo que es la teoría o cómo se va a implementar el recibo electrónico de pagos, sino para ya pasar en el sistema y ver las configuraciones que se van a hacer para que ustedes ya puedan empezar a emitir recibos electrónicos de pagos. Sí, perfecto, parece que no hay ninguna duda, ok. Entonces déjenme abrir mi sistema de este lado. Recordemos que para el complemento de recepción de pagos,
Es importante dar de alta las cuentas bancarias de nuestra empresa y de nuestros clientes, que es los atributos que se van a manejar es RFC emisor de cuenta bancaria, que es el RFC del banco de nuestra empresa, y se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Aquí nos dice en qué casos aplica. Es recomendado dar de alta las cuentas bancarias de nuestros clientes, aunque bien el SAT me dice que no es obligatorio ponerlos. En el supuesto de que en mi recibo electrónico de pago, en la forma de pago sea cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos o tarjeta de crédito, me dice que si es bancarizado, que el número de operación es opcional, que el RFC del emisor de la cuenta ordenante también es opcional y la cuenta ordenante también es opcional. Prácticamente lo que me está diciendo aquí el SAT es ok, todavía no te voy a obligar a que me pongas de qué cuenta salió el dinero y a qué cuenta llegó, pero ya te permito que me des la información. Es importante que ya lo empecemos a llenar porque en algún momento el SAT lo va a hacer obligatorio. Entonces podemos llevar el registro ya de nuestras cuentas bancarias para ver de dónde salieron o de qué cuenta de tu cliente salió la transferencia electrónica que te realizó o el cheque o el pago con tarjeta de crédito y a qué cuenta tuya o de la empresa llegó ese dinero. Entonces, para ejemplos, el ejemplo puede llevar dígitos del 0 al 9 en tamaño de 11 dígitos, que es nuestro número de cuenta. Ok, déjame, aquí hago un pequeño cambio para que ya lo veamos dentro del sistema. Ok, aquí ya estamos. Ya estamos viendo mi sistema, que es el sistema de facturación electrónica. Entonces, podemos dar de alta primeramente nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo se realiza este proceso? En el menú de configuración existe este submenú, cuentas bancarias. Importante nota, es importante que usted ya tenga la versión 5.10 del sistema de facturación electrónica. Si ustedes manejan actualmente la versión 5.00, ustedes no tienen todavía el complemento de recepción de pagos. Así que es importante que si todavía están manejando la versión 5, se actualicen a la versión 5.10, porque si no, algunos de los procesos que van a ver aquí no los van a poder realizar, porque no van a aparecer unos menús, por ejemplo, las cuentas bancarias de los clientes. Pero bueno, dentro del menú de configuración existe el submenú que se llama cuentas bancarias. Al abrir este menú me despliega esta ventana, en donde primeramente me pide un número de cuenta, que es el número de cuenta. Un nombre de cuenta es el nombre de cómo yo voy a identificar la cuenta que estoy dando de alta. Puedo ponerle, no sé, cheques, Banamex, por ejemplo. Pero ese es cómo tú vas a identificar esa cuenta. No, al revés. Aquí me pide el número de cuenta y abajo me pide el alias. En la parte superior me pide el número de cuenta. Recuerden que son 11 dígitos, que pueden ser números del 0 al 9. Entonces, nos piden nuestro número de cuenta. Posteriormente nos piden qué moneda estamos manejando lo que es la cuenta. Si yo le doy clic en el botón F3, me va a desplegar el catálogo de monedas que yo ya tengo dadas de alta dentro del sistema para seleccionar en qué moneda estoy manejando. El sistema por defecto me da de alta la moneda dólar americano y peso mexicano. Si yo tuviera otra moneda dada de alta como euro, dólar canadiense, rupias, libra, etcétera, aquí me aparecerían. Pero en mi caso va a ser peso mexicano. Y la parte inferior me pide el RFC del banco, en donde dice aquí banco, aparece el botón F3, donde si yo lo
Lo abro, me va a mostrar los bancos que están dentro del catálogo del SAT. Entonces aquí yo puedo buscar el banco al cual pertenece la cuenta que estoy dando de alta dentro del sistema. En este caso es Banamex. Y aquí, por defecto, él me pone lo que es el RFC de mi banco. Y en la parte inferior también podríamos poner la clave. La clave es el único valor opcional cuando estamos dando de alta una cuenta bancaria. Entonces simplemente le voy a dar aquí en guardar. Y listo. Con esto ya dimos de alta la cuenta bancaria dentro del sistema de nuestra empresa para poder cumplir con la parte cuando un pago sea bancarizado, que recuerden que es transferencia electrónica de fondos, cheque o tarjeta de crédito, para saber de a qué cuenta llegó. Cuando ustedes realicen este proceso y si es la primera vez que dan de alta una cuenta, les va a preguntar que si quieren poner esta cuenta como predefinida para la empresa. Le podemos dar que sí o que no. ¿Esto es para qué? Para agilizar la captura. Para cuando abramos el registro electrónico de pago, ya podamos seleccionar esta cuenta como la cuenta bancaria por omisión. En caso de que hayamos dado de alta una cuenta y no sé, a los 2 meses, 3 meses o al mes, queremos cambiar la cuenta bancaria por omisión, también se puede hacer. Dentro del menú de configuración, redefinir empresa. Nos va a abrir esta ventana que es donde podemos hacer las modificaciones de nuestra empresa y debajo de asociar célula nos aparece esta parte donde dice cuenta bancaria por omisión. Aquí yo podría seleccionar la cuenta bancaria por omisión de nuestra empresa. En este caso, como ya tenía alta otra cuenta bancaria, me aparece la de Bancomer. Pero si yo le doy clic aquí en el botón F3, me va a desplegar todas las cuentas bancarias que tenga dadas de alta ya dentro de mi sistema. En este caso vamos a seleccionar cheques Banamex y le damos a dar en guardar. Con esto ya me cambió lo que es la cuenta bancaria por omisión dentro del sistema. También desde aquí, desde configuración redefinir empresa, me aparece el botón de cuentas, donde también yo podría desde aquí dar de alta las cuentas de mi empresa. Como se les haga más fácil, podemos darlas de alta desde configuración cuentas o desde configuración redefinir empresas, cuentas. Ok. También es importante dar de alta las cuentas bancarias de nuestros clientes. Para hacer este proceso nos vamos a meter al catálogo de clientes, en donde me va a desplegar todos los clientes que tenga dados de alta en mi sistema. En este caso voy a abrir a mi cliente prueba. Y dentro de mi cliente prueba, en la versión 5.10, veremos que hay un nuevo botón que antes no existía, que es el botón de cuentas. Entonces si yo le doy clic aquí me va a permitir dar de alta las cuentas bancarias de nuestros clientes. De igual manera, me pide un número de cuenta. Aquí como ya tengo esa registrada, me va a aparecer esa. Vamos a poner otra. Vamos a darle aquí nuevo. Le vamos a poner, por ejemplo, cheques Bancomer. Y de igual manera me pide un banco. En este caso no me pide la moneda. La moneda para el caso de los clientes no es importante. Pero sí me pide que ponga el RFC del banco al cual pertenece la cuenta que estamos dando de alta. Entonces de igual manera aquí en el botón F3 me va a desplegar nuevamente lo que es el catálogo de cuentas bancarias o de bancos del portal del SAT. Y aquí yo voy a seleccionar el banco al cual pertenece la cuenta que estoy dando de alta. En este caso es Bancomer, BBVA Bancomer. Nuevamente me pone aquí el RFC del banco.
De igual manera me permite registrar una clave interbancaria. De igual manera, este dato es opcional, lo podemos poner o no, depende de ustedes de cómo quieran llenar esta información. Esta información no va a salir en el XML, simplemente va a salir el número de cuenta y el RFC del banco. Y listo, le damos nuevamente el botón de guardar y con esto ya se dio de alta la cuenta bancaria del cliente. De igual manera que como con nuestra empresa, si es la primera cuenta que damos de alta para nuestro cliente, nos va a preguntar si queremos poner esta cuenta como predefinida para el cliente. Entonces le podemos dar que sí o que no. De igual manera, como con la empresa, podemos cambiar qué cuenta predefinida tiene el cliente directamente desde el cliente. En la parte inferior izquierda aparece este módulo que dice cuenta bancaria por omisión, en donde me aparece el número de cuenta por omisión que yo seleccioné la primera vez. De igual manera, podemos seleccionar dentro del catálogo de cuentas la cuenta bancaria por omisión que queremos que tenga el cliente. Entonces, por ejemplo, voy a poner cheques Bancomer y le voy a dar en guardar. Y listo, con esto ya dimos de alta las cuentas bancarias de nuestros clientes para la emisión, para que aparezcan en el XML cuando hagamos un recibo electrónico de pagos. No sé si tengan alguna duda de cómo dar de alta las cuentas bancarias de los clientes. Ok, perfecto. Excelente. Ahora tenemos que configurar nuestro concepto de pago para que nos permita realizar el timbrado de los recibos electrónicos de pago. Para hacer esta configuración vamos a entrar dentro del menú de configuración, conceptos, pago del cliente. Nos va a desplegar esta ventana que es muy similar a los conceptos de factura. Y por defecto el sistema solamente va a tener creada esta que se llama pago del cliente. Aquí va a haber dos opciones. Una, puedo utilizar puedo hacer que este concepto que dice pago del cliente me sirva para el timbrado del anexo 20 en versión 3.3 para lo que es el complemento de recepción de pagos o recibo electrónico de pagos, siempre y cuando no haya llevado yo un control de los pagos que he realizado. ¿A qué me refiero? Dentro del sistema de facturación electrónica se puede llevar un registro de pagos por las facturas. Esos registros de pagos anteriormente no se timbraban y se dejaban dentro del sistema. En caso de que ustedes no les permita configurar este concepto, tendremos que crear uno nuevo. Pero en el supuesto de que el concepto sí nos deje, aquí en donde dice comprobante fiscal digital, les va a aparecer deshabilitado. Les va a aparecer así. Les va a aparecer de esta forma. Entonces, primeramente tenemos que decirle que es un comprobante fiscal digital CFDI. Y con esto ya me activa la pestaña 4 que dice comprobante fiscal digital. En el cual yo le tengo que decir que se emite y entrega a la vez y que es un CFDI. Por omisión él me pone la versión del anexo y me pone que es un recibo electrónico de pago. Esta opción ni siquiera la puedo deseleccionar porque ya el sistema entiende que como ya estamos en anexo 20 en versión 3.3, este concepto ya va a ser un recibo electrónico de pago que yo les voy a entregar a mis clientes. Y aquí en prefijo de entrega les va a poner por default F. Yo les recomiendo que pongan otro prefijo, como por ejemplo pago o rep, para identificar los nuevos PDFs y XMLs que les ponga, porque si no les va a empezar a sobreescribir facturas. Como el recibo electrónico de pago va a empezar en el folio 1,
va a sobreescribir la factura 1 porque se va a llamar exactamente igual. Entonces la recomendación que aquí en el prefijo le pongan una P de pago o un ERP para referir a los nuevos reps. Y aquí en la plantilla de formato amigable voy a entrar. Dentro de nuestras plantillas que tiene el sistema precargados, hay dos plantillas que nos van a servir o funcionar para la entrega del PDF de nuestros recibos electrónicos de pagos. Estas plantillas se llaman plantilla-rep y plantilla-rep-1. Pueden seleccionar la que gusten y simplemente darle clic en guardar. Y listo, con esto ya configuramos el concepto de pago del cliente para que se timbrara. En el supuesto de que no les permitiera modificar ya el pago del cliente que tenemos actualmente, tendremos que crear uno nuevo. Para hacer este proceso, simplemente voy a darle clic aquí en nuevo, voy a poner un código, voy a ponerle que es el 10006, le voy a poner recibo complemento pago cliente. ¿Sale? Entonces voy a activar, ya en automático me activa que es un CFDI. Y aquí en esta parte ya me llena esta parte, el apartado de que se timbre y se entregue a la vez. Y que sea un CFDI y la versión del anexo en versión 3.3. Aquí como les digo, el prefijo me pone F, yo lo voy a poner CP, C, complemento de recepción de pagos. Y voy a seleccionar nuevamente la plantilla. Como les comenté, es plantilla-rep o plantilla-rep 1. Son estas dos. Y le doy en guardar. Aquí me manda un mensaje de advertencia porque me dice que estoy usando los certificados de prueba para el SAT, así que todos los todos los FDIs que yo haga pues, no tienen validez oficial porque son con los certificados de prueba. Y con esto ya configuré, si es el caso, el pago del cliente para que me permita el timbrado o creo un concepto nuevo para que me permita hacer el timbrado o el timbrado ya de los recibos electrónicos de pago. No sé si tengan alguna duda de cómo configurarlos o cómo crear uno nuevo.
Parece que no hay ninguna duda. Entonces continuamos. Y con esto, con las dos configuraciones que hicimos anteriormente, primero las configuraciones de cuentas bancarias y posteriormente las configuraciones del concepto del pago del cliente, a mí ya me permite realizar el timbrado. Entonces vamos a generar una factura en donde cumpla las características que anteriormente vimos para que sea acreedora de que se le haga un recibo electrónico de pago. Entonces voy a hacer una factura de 10,000 pesos. Sin retenciones. En información adicional vamos a poner que la forma de pago sea 99 por definir y automáticamente el método de pago me pone en parcialidades o diferido. Vamos a timbrar esta factura. Y listo, la factura ya fue timbrada. Entonces, esta factura, dentro de la factura, que está en forma de pago 99 por definir y método de pago en parcialidades o diferido, se me activó un botón que antes estaba deshabilitado, que es el botón de pagar. Cuando yo le doy clic en el botón de pagar, me va a abrir esta ventana que se llama que es el documento de pago del cliente, en el cual por defecto me va a poner siempre el pago del cliente. En caso de que lo podemos haber configurado para que ese fuera nuestro pago o el concepto que nos permitiera el timbrado de los pagos, pues lo dejamos de esa manera. En caso contrario, primeramente le vamos a dar clic en el botón aquí F3 y vamos a buscar el pago de cliente que dimos de alta. En este caso fue complemento de pago de cliente. ¿Sale? Aquí me va a aparecer la fecha de cuándo se está realizando el pago. En este caso me pone la fecha del día de hoy. Me pone la cuenta bancaria que estoy manejando en mi empresa. Recuerden que pusimos una cuenta bancaria por omisión, pero desde aquí yo podría seleccionar alguna de las otras cuentas bancarias que tenga dadas de alta. Recuerden que esto va a aplicar siempre que la forma de pago sea cheque, transferencia electrónica de fondos o tarjeta de crédito. Si es alguno otro tipo, otra forma de pago, no lo va a tomar en cuenta. Me aparece el código del cliente al cual estoy pagando y su cuenta bancaria. Yo aquí podría poner alguna referencia, algunas observaciones, y aquí es donde yo puedo modificar el monto que me está pagando. Si vieron, la factura era por un total ya con IVA de 11,600 pesos. En automático el recibo electrónico de pago me dice, ok, voy a hacer la factura por los 11,600 pesos. En mi caso le voy a decir que no, en este caso me hizo una parcialidad de 5,000 pesos a ese abono. Me va a hacer un abono a esa factura de 5,000 pesos. Posteriormente de llenar esta información nos vamos aquí en la opción de aquí abajo que dice datos extra. Dentro de datos extra me aparece la información adicional de, de cómo se hizo el pago de la factura. Aquí me aparece la forma de pago, que en este caso me aparecen ya todas las formas de pago que tengo. Ya no me aparece la 99 por definir porque en teoría ya me hicieron el pago de este recibo electrónico de pago. En mi caso le voy a poner transferencia electrónica de fondos. Puedo manejar todavía condiciones de pago y el número de operación, que también es opcional, pero vamos a ponerlo para que vean cómo sale la plantilla. Y el uso de CFDI. Aquí en tipo de pago me pone tipo de pago no aplica o SPAY. Esta parte también es opcional en el recibo electrónico de pago, pero esto me permite a mí relacionarle un SPAY, un XML de un SPAY del pago que me realizó mi cliente.
Ciertamente cuando te hacen una transferencia electrónica de fondos, muchas veces el SPEC que nos mandan es simplemente un correo donde te dicen, te hicieron una transferencia de 10,000 pesos, por ejemplo. Pero cuando ustedes entran directamente al portal del Banco de México, podemos descargar un XML que podemos adjuntar a nuestra factura. En este caso yo no tengo space para muestra, así que le voy a poner en forma de pago, no aplica. Puedo ponerle referencia y observaciones, de igual manera. Le voy a dar en aceptar. Con esto ya llené toda la información de mi pago del cliente. Entonces simplemente le voy a dar timbrar y entregar. Y como si fuera una factura normal, vamos a ponerle en archivo en disco y timbramos el documento. Déjame hacer un pequeño cambio para que vean ya toda mi pantalla. Ok. Aquí ya si se dan cuenta, pues el recibo electrónico de pago ya se timbró. Aquí ya me aparece como un documento timbrado. Me pone los folios en cero porque son sellos de prueba. Entonces vamos a ver cómo se ve lo que es nuestro PDF. Ok. Este es un ejemplo de un PDF de un recibo electrónico de pago. En donde me pone el emisor, que es el beneficiario en este caso, lo que es su razón social, su RFC y su régimen fiscal. De nuestro cliente, que es del ordenante del pago, me pone su razón social, su RFC y su domicilio. Aquí maneja la fecha de emisión, lugar de expedición y el tipo de comprobante. Recordemos que este ya es un tipo de comprobante P que refiere a pago. En el detalle de pago, como mi forma de pago si fue bancarizada, me va a aparecer la información bancaria de nuestros clientes y de nosotros. Entonces me aparece el RFC de la cuenta ordenante, que refiere a BBVA, que es Bancomer, y el RFC de la cuenta beneficiario, que es Banco Nacional de México, que refiere a Banamex, y los números de cuenta de cada uno. En la información del pago me va a aparecer la fecha de pago, que es la que yo seleccioné como fecha del pago de mi cliente, la forma de pago, que en mi caso fue transferencia electrónica de fondos, la moneda, la cantidad y el número de operación que manejamos para este pago. En la parte inferior me van a poner documentos pagados, en donde me aparece el UID de mi factura original, que es decir, mi factura padre. La serie, el folio, la moneda, el método de pago sigue siendo PPD, el número de parcialidad, el saldo anterior que tenía, el importe pagado y el importe saldo absoluto. Y por aquí podemos poner CFDI relacionados y lo que es la cadena original del SAT. Entonces, así es como se ve un registro electrónico de pagos en el PDF. ¿Cómo se ve el XML? Vamos a verlo, que está aquí. Ok,
Aquí es el XML, como lo vimos en la presentación, el tipo de comprobante cambia a pago y la factura se timbra en ceros. No tiene un valor como tal. Total, moneda y subtotal están en ceros. En la parte de aquí me aparece lo que es los datos de nosotros, nuestros datos de nuestros clientes y lo que es el concepto de pago. Y en la parte inferior, en esta parte de aquí abajo, es donde me va a aparecer la información del pago, donde me aparece el RFC emisor de la cuenta ordenante, que es Bancomer, cuenta beneficiario, que es Banamex, el número de operación, el monto, la forma de pago, la fecha de pago, la cuenta ordenante y la cuenta beneficiaria. Aquí me van a aparecer los documentos relacionados. En este caso es mi factura con el folio 13, en mi serie A y en mi primera parcialidad. La moneda sigue siendo peso mexicano y pago en parcialidades. El importe saldo absoluto, el importe saldo anterior y el importe pagado. Y el ID del documento relacionado. Y con esto ya se hizo un recibo electrónico de pago directamente sobre nuestra factura. No sé si tengan alguna duda de cómo se realiza el recibo electrónico de pago dentro de la factura y el timbrado del mismo. ¿Tiene alguna duda? Parece que no hay ninguna duda, ¿verdad? Ok. Dame un momento. Silenciado.
Parece que si no hay ninguna nueva, ¿verdad? Entonces continúo. También el sistema me permite realizar el... Dame un segundo. En el sistema también me permite realizar lo que es el registro de pagos fuera del documento. Para realizar este proceso, nos vamos a meter a movimientos, abonos del cliente y vamos a seleccionar en este caso el concepto que tengamos configurado para lo que es el pago del cliente. En este caso, que es complemento de pago del cliente, que fue el último que di de alta. Aquí me va a aparecer un listado de todos los pagos que tenga registrados. En este caso, pues tengo el último que acabamos de realizar. Aquí yo le puedo dar aquí en nuevo y me va a decir el sistema, ok, te va a poner tu cuenta bancaria sigue siendo Cheques Banamex. Si la quieres cambiar, la podemos cambiar desde aquí. Y me dice, ok, dime qué cliente es el que le vas a hacer el pago. Ok, vamos a poner que es el cliente prueba. Y me va a poner en automático su cuenta bancaria por omisión. Me va a poner referencias. Y después me va a decir, ok, dime un monto, ¿cuánto fue el pago que te realizaron? Entonces vamos a ponerle que fueron 10,000 pesos. Una vez que yo pongo los 10,000 pesos, me va a abrir directamente lo que es información adicional, en donde yo voy a poder seleccionar la forma de pago. Digamos que me hizo una transferencia electrónica de fondos. Y el uso de CFDI lo vamos a dejar por definir. Le voy a dar en aceptar. Posteriormente me va a mostrar esta ventana. En esta ventana voy a ver todas las facturas que tienen saldo de mi cliente. En este caso, yo le puedo decir que me empiece a abonar saldo dependiendo. Entonces yo tengo 10,000 pesos para abonar. Supongamos que esta factura me le pagó 5,000. Que esta me le facturó 1,000. 1,000 a esta. 2,000 a esta. Y 1,000 a esta. Ok, entonces aquí ya apliqué todo el pago de las facturas que me debe el cliente. Simplemente le voy a dar clic aquí en cerrar. Y en esta parte inferior me va a mostrar el listado de todas las facturas que yo seleccioné. Desde aquí yo puedo ver el CFDI. Y me va a mostrar esta ventana. En donde me va a mostrar de igual manera toda la información de mis recibos electrónicos de pago. Y en la parte inferior, si se dan cuenta, ahora me va a poner todos los UID de las facturas que estoy relacionando. Y los montos que estoy pagando. Aquí serán 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000 y 5,000. Cuánto fue el importe del saldo anterior y cuánto es la deuda que le queda todavía al cliente. Entonces voy a timbrarlo nada más en XML para que lo veamos. Cómo se refleja este cambio directamente en el XML. Ok, perfecto. Ya se timbró nuevamente lo que es la factura. Que es esta. Y si se dan cuenta, cambió el XML ya en la parte inferior. Por cada factura que yo puse o que estoy pagando, me va a hacer un concepto de pago. Si bien las cuentas bancarias siguen siendo las mismas, aquí abajo me dice que el pago a la factura 19 fue su primer parcialidad y fue de 1,000 pesos. Por ejemplo, en la factura 13 fue su segunda parcialidad. Y aquí me va a relacionar todos los UID de las facturas que he estado relacionando.
Listo, y esto es a lo que refiere al recibo electrónico de pagos. Podemos hacerlo de dos formas, directamente entrando a la factura, dándole clic en el botón de pagar, como lo vimos anteriormente, y ya haciendo el pago directamente de esa factura, o si me hace una transferencia por 10,000 pesos, en donde me pago una o más facturas, yo puedo entrar directamente desde pago del cliente, seleccionar el concepto de pago del cliente y hacer un documento por las facturas que ya me pago. Y ya nada más para terminar esta presentación, voy a regresarme tantita a la diapositiva, porque esto es algo importante que tienen que saber acerca de la cancelación de los REPs o de los recibos electrónicos de pago. Vamos a darme un segundo en lo que se me cambia la pantalla. Ok. ¿Qué me dice el SAT con respecto a la cancelación del REP? Cuando yo realizo un recibo electrónico de pagos y me doy cuenta que el monto está mal, que la forma de pago está mal, yo puedo cancelar ese REP, pero tengo que realizar, como aquí dice en el primer apartado, pues tengo que hacer la relación de CFDIs y poner la opción 04, sustitución de los CFDIs previos, para referirle al SAT que el nuevo REP que estoy generando va a sustituir al REP anterior. ¿Sale? Entonces los recibos electrónicos de pago solos sí los puedo cancelar por algún error. ¿Qué me dice? Hay que relacionarlo con el nuevo REP y debo emitirlo a más tardar el 31 de diciembre del año en curso. Es decir, si yo realicé un recibo electrónico de pago el 2 de enero y me di cuenta de que me equivoqué, puedo, puedo cancelarlo y tengo hasta el 31 de diciembre del 2018 para generarlo nuevamente. En la regla 27135 sexto párrafo me dice que si yo me equivoqué en la factura principal o en la factura como tal, en el monto, yo no puedo cancelar ese recibo electrónico de pago si ya les asocié un recibo electrónico de pago. Lo que tengo que hacer es realizar una nota de crédito de ese SFDI para poder relacionarlo a la factura y hacer una nueva factura ya correcta. Siempre y cuando el error no sea en el RFC. En caso de que el error sea en el RFC, entonces sí, el SAT me dice, ok, si está en el RFC, sí te voy a dejar cancelar lo que es la factura de ingresos y la factura de pago y voy a dejar que me hagas una nueva factura de ingreso y un nuevo recibo electrónico de pago de la factura correcta. Dentro del sistema de facturación electrónica, cuando cancelamos una factura y esa factura ya tiene registros electrónicos de pago asociados, me va a mandar esta advertencia, va a decir, oye, se van a cancelar todos los recibos electrónicos de pago asociados a la factura. ¿Deseas cancelar este documento? Entonces ya le damos que sí o que no. Y algunas de las preguntas frecuentes es cuáles son las personas obligadas a emitir el complemento de recepción de pago. Pues todas personas que reciben un pago. Aquí no importa el giro de tu empresa, mientras tú timbres y recibas pagos, estás obligada a hacer un recibo electrónico de pago. ¿Cuál es el importe por el que se van a generar los CFDI de pagos? El CFDI de pagos será en ceros y en la parte del complemento el importe del depósito recibido. Cuando no estamos obligados a emitirlo, cuando la operación no fue liquidada al momento. Y cuando no se considera al momento, cuando en la factura la forma de pago sea por definir o se realiza un posterior de pago a la fecha de emisión, que recordemos que es forma de pago 99 por definir, método de pago, parcialidades o diferido. ¿Cuál es el plazo que se tiene para emitir? A más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que se realizó el pago, según lo que nos dice la guía de llenado. Y pues por mi parte sería todo.
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sobre en relación al recibo electrónico de pago. Es un proceso sencillo, nada más que hacer unas configuraciones para poder implementarlo en su sistema. No sé si tengan algunas preguntas finales, si no ya para dar por terminada esta sesión. A ver, aquí tengo una pregunta para todas las facturas de... Ok, para todas las facturas con tarjeta de crédito, siempre y cuando no te... Recuerda que lo del complemento se va a realizar siempre y cuando no te hayan hecho el pago en ese momento. ¿Sale? Es decir, si te pagaron con tarjeta de crédito en el momento que tú expediste el comprobante, pues no pasa nada. Tu factura va a ser forma de pago tarjeta de crédito, pago en una sola exhibición. Ahí sí no aplica el hacer un recibo electrónico de pagos. Vamos a hacer un recibo electrónico de pagos, por ejemplo, cuando es tarjeta de crédito, es decir, yo tengo mi factura, ya se la timbré a mi cliente, 10 días después, me dice que me va a pagar, pero me va a pagar con tarjeta de crédito. Entonces ahí sí ya tengo que hacer un recibo electrónico de pagos. Pero recuerda, si al momento de que fue expedida la factura, ya te pagaron, el método de pago sería tarjeta de crédito, método de pago, pago en una sola exhibición. ¿Sale? Si en el momento que expediste la factura no te han pagado o no has recibido el pago de la misma, es forma de pago 99 por definir, método de pago, pago en parcialidades o diferido. Es la misma pregunta que le contesté a Motosierras. Este. De las facturas de débito y de crédito. No sé si con eso respondí lo que es su pregunta. Ok, los que tienen versión 5.0 hay que actualizar. Hay que ponerse en contacto ahí el área de soporte o con tu agente de ventas, no sé con quién vayan a hacer el trámite, para actualizarles a la versión 5.10. Porque si es importante, si tienes versión 5.0 actualmente, pues no te va a hacer, no te va a dejar timbrar con el complemento de recepción de pagos o el recibo electrónico de pago. Así que sí es importante que los actualicemos para que ya puedan aplicar estos cambios que vieron en la presentación y ya puedan empezar a hacer reps. Entonces hay que ponernos en contacto con el área de soporte o con el área de ventas, depende con quién sea el trámite, y hacer la actualización, porque sí es importante que ya tengamos la versión 5.10. Sí, sí es importante que tengamos versión 5.10. Que en semana se supone que liberan la 5.20, pero todavía no tenemos fecha. Así que sí, sí es importante. La relación del CFDI la hacen en forma automática. Por ejemplo, cuando entramos dentro del sistema a pagar, déjenme cambio mi pantalla. Voy a hacer un switch tantito. Otra vez van a ver como la pantalla en negro. Un segundo nada más. Ya está. Recordemos, por ejemplo, cuando yo hice el pago de estas facturas, el documento se relacionó cuando yo lo seleccioné. Este fue en el caso de que yo lo hice por fuera del documento. Estos UID o estos números en cero van a ser los UID de los documentos o del documento de la factura que estamos pagando. El relacionarse FDIs, por ejemplo, en el recibo electrónico de pago, me va a servir cuando cancele un recibo electrónico de pago y tenga que relacionar uno nuevo. O sea que me equivoqué en el monto del recibo electrónico de pago anterior, lo cancelo, voy a hacer uno nuevo, pero ahí sí tengo que usar la opción de relacionarse FDIs para decirle al SAT, ok, este recibo electrónico de pago que yo ya cancelé va a sustituir
este que estoy haciendo nuevo. Solamente en ese caso, en sí ya el sistema relaciona las facturas por su folio fiscal, su UID. Necesitar checarlo con su agente de ventas. Me preguntan si la versión 5.10 tiene algún costo. Tienen que checarlo con el área de soporte con su agente de ventas para ver cuándo se les hizo la actualización y ver si hay un costo extra o no. Entonces eso sí hay que checarlo directamente con el área de ventas o directamente ahí con el área de soporte, por favor. No sé si tengan alguna otra duda sobre el recibo electrónico de pagos. Ok, perfecto. Pues si no hay más dudas, por mi parte sería todo. Les digo, para los que tienen versión 5 todavía hay que actualizarlos. Entonces hay que ponernos lo más pronto posible en contacto con nuestra área de soporte o nuestra área de ventas para que les actualicemos y ya puedan hacer estos cambios que vieron ahorita en la presentación y ya puedan empezar a generar recibos electrónicos de pago. Si así ustedes los quieren, pues a partir del próximo año, ya si quieren empezar bien, o si quieren a partir del día de hoy, si ya están timbrando en el Nexo 20 en versión 3.3 para que se vayan familiarizando y vayan familiarizando a sus clientes para hacer para aplicar este nuevo complemento. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Por mi parte sería todo. Quedo al pendiente en el área de soporte por cualquier duda o cualquier comentario que tengan. Se comunican con nosotros y con mucho gusto los atenderemos.